Vamos a mirar a manera de introducción los versos 1 al 3 que sirvieron como base de estudio a lo que el pastor ha venido haciendo en fechas anteriores. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Leo para ustedes. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3 fue la porción, el texto que se estudió en domingo anterior. Dice el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Estos versos tienen una excelente connotación para todos nosotros, para creyentes o no creyentes, para recién convertidos. Son sumamente interesantes porque tienen una verdad reveladora extraordinaria. Para los que ya somos creyentes y tenemos años de estar en esto, indiscutiblemente tienen el impacto de traer a nuestra mente cuál era nuestro pasado. ¿Cuál fue el lugar de donde el Señor nos rescató? ¿Cuál era el foso cenagoso en el cual yo me encontraba? Me está diciendo que yo era un hijo de la ira, un hombre que vivía en el pecado. Me está recordando y trae vergüenza a mí de cómo era yo antes de que Cristo llegara a mi vida. A los recién convertidos les está diciendo: tienes que estar firme, tienes que tener fuerza y buscarla en la única fuente que te la puede dar, y es Cristo. Porque ese lugar de donde fuimos sacados hace muy poco tiempo, sigue en actitud amenazante en tomarte nuevamente y llevarte. A los convertidos de muchos años atrás también nos sirve de advertencia, porque podríamos estar en ese nivel de duda de que si realmente ha valido la pena tantos años, y podríamos estar pensando en darnos por vencidos. Pero a los que aún no se han convertido, a aquellos que permanecen rebeldes, que son reacios a la palabra de Dios, que se asoman, la tocan pero se alejan, les está revelando cuál es su estado conforme a la palabra de Dios y lo que eso significa delante de Dios. Estos 3 versos tienen así solos, si toda la historia terminara allí y no hubiese una continuidad, son unos versos grises, lamentables, sombríos, ¿verdad?, que nos presenta el apóstol Pablo en esto. El apóstol Pablo nos está recordando aquí en estos 3 versos nuestro pasado, y no con la intención de humillarnos, sino con la intención de confrontarnos con lo que nosotros éramos antes, pero también llamar la atención de aquellos que todavía no se han convertido, y les muestra tal cual es su estado delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo. El verso 1, y vamos a recordar algunas pequeñas cosas de los 3 versos que ya fueron estudiados, pero a manera de introducción y para que sirvan como enlace en lo que vamos a tratar hoy. El verso 1 nos dice de manera contundente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El verso habla en pasado. Significa que el destinatario de esto estuvo allí, ya no está, ahora es un convertido. Les decía que sirve como recordar, como un recordete, para que tengamos cuidado de dónde fuimos sacados. Pero si le cambiamos el tiempo de la conjugación a este verbo y nos dice no que estábamos, sino que estoy, la cosa cambia. Porque entonces lo que para algunos hoy es pasado, para algunos hoy, en medio de esta congregación, es el presente. Usted puede ser, o yo, si fuese el caso, el que está viviendo, el que está andando en caminos de muerte, en medio de delitos y pecados.
Hay una palabra que está inmersa allí que pasa desapercibida, ¿verdad? Es una preposición, la palabra en. Esa palabra en tiene una connotación especial porque nos está indicando el lugar donde usted y yo podemos estar inmersos. La preposición me está diciendo, yo estoy dentro de algo, dentro de una forma de vida, dentro de un modelo de comportamiento. Y ese modelo de comportamiento, el que está alejado de Cristo, es muertos en sus delitos y pecados. Eso es una verdad. No hay manera de disfrazarla. Una persona alejada de Cristo, sin Cristo en su corazón, es una persona muerta en sus propios delitos y pecados. Punto. Pero también me está diciendo que lo que domina a mi persona, si no tengo a Cristo en mi corazón, son comportamientos pecaminosos. Son comportamientos pecaminosos. Siempre he mirado con mucho agrado estos ramos de flores. La manera como permanecen en el tiempo, ¿verdad? Hermosos. Hasta podríamos atrevernos a pensar que todavía de ellos emana fragancia. Pero descubrimos que son un adorno, que están hechos de un material que les da la posibilidad de permanecer en el tiempo y tener poco deterioro. Así somos cuando estamos sin Cristo. Podemos tener una hermosa presencia, disfrutar de buenos colores, a lo mejor en perfumarnos un poco y emanar una buena fragancia. Pero ¿sabe usted qué pasa con un ramo de flores de eso que enloquece a las damas cuando su hombre se los da? Al cabo de una semana, ¿dónde termina? ¿Sabe por qué? Porque fue cortado de la fuente que le transmite vida. Un hombre o una mujer apartada de Cristo es un ramo de flores que aparenta vida, pero que sin saberlo está muerto. Y al cabo de un corto tiempo terminará donde ya sabemos. El verso 2 me dice también que yo estoy andando en unos caminos, en unas corrientes de este mundo. ¿Verdad? Me está diciendo eso. ¿Cuáles son los caminos en los cuales usted y yo podemos estar andando hoy? ¿Como creyentes o como incrédulos? ¿Cuáles son esos caminos? ¿Cuáles son esos caminos que como creyente usted está caminando y está impactando a todo aquel que lo ve caminar? A todo aquel que lo conoce. ¿Cuál es su comportamiento en esos caminos? ¿Será como ese río que estudiábamos hoy, que cuando sale va prosperando donde quiera que llega y todo aquel que lo toca prospera y sale, lo impacta? ¿O somos lo contrario? Somos como esa laguna que no será tratada, dice, sino que terminará como un centro salino que no va a producir vida. Podemos ser eso. Y esa es una de las características que identifica a una persona que está lejos de Dios. No trae beneficio a la obra. No trae beneficio. Ahora, también es cierto que esos caminos o esos comportamientos pueden ser grandes fortalezas, obstáculos, talanqueras que están impidiendo que esa persona que vive bajo las influencias pecaminosas del camino en el cual él anda, estén impidiendo que él venga a los pies de Cristo. Primera pregunta: ¿cuáles son esas fortalezas o circunstancias o comportamientos que están impidiendo, que evitan que usted se presente delante de Cristo, que tome la decisión de rendirse ante Él y lo declare como Señor y Salvador? ¿A qué temes renunciar? Saben, ese no es un paso fácil. Nadie lo ha dicho y quien lo diga le está engañando.
Hace más de 20 años yo me enfrenté a eso. Y fui confrontado con la palabra de Dios. Fui impactado duramente con la palabra de Dios. Y en mi mente tenía el deseo de pararme, de decir, yo quiero rendirme ante los pies de Cristo. Pero fuerzas oscuras, extrañas, impedían que yo lo hiciera. Me volví un ser pesado en esa silla. No me pude poner de pie. Todas esas personas, al igual que pasó conmigo en ese momento, no lo saben, pero necesitábamos ser liberados con urgencia. Necesitamos ser liberados, pero para luego volver a ser cautivos. Pero ahora, cautivos por Cristo, para obedecerle a Él y seguir en la verdad. ¿Saben ustedes que muchos podrían tener grilletes y cadenas del pecado atado todavía a sus tobillos? ¿Cuán doloroso es eso? Grilletes y cadenas atados a los tobillos. ¿Cuánto tallan? ¿Cuánto nos hacen sangrar? Pero ¿saben qué ha pasado? A muchos ya no les molesta, ya no les duele. Se han acostumbrado a ello. ¿Qué grilletes y cadenas impiden, nuevamente pregunto, que tú te rindas delante de Cristo? ¿Cuáles son? ¿Saben ustedes que la juventud puede ser una cadena y un grillete? Yo soy muy joven para eso, dirán algunos. Vendrán tiempos cuando haré ese gran paso. En uno de los estudios bíblicos que teníamos en Turbaco, conocimos a un joven llamado Elías. Y a su novia la invitó un día en una noche. Esa noche, la novia de Elías presentaba mucha incomodidad. No estaba contenta. Elías ya nos había acompañado en más de una ocasión, hasta el punto que Elías tuvo que pararse e irse por la incomodidad que su novia tenía en lo que allí estaba sucediendo. Despedimos a Elías. Elías era un joven como cualquiera de ustedes, de 20 y algo años. Estudiaba y trabajaba, tenía una carnicería. Los domingos compraba cerdos, los picaba él mismo y los vendía por kilo en un pequeño localito de no más de 3 metros cuadrados. Un domingo no volvimos a ver más a Elías, no lo vimos más. Su novia tuvo la influencia sobre él de impedir que él regresara. Un domingo Elías fue a comprar un cerdo en la finca de un conocido nuestro, hacia la ruta de Cañaveral. Lo que no sabía el dueño de la finca y Elías y los que iban en su camioneta es que la finca la había tomado la guerrilla. Y cuando llegaron encontraron amarrados a todos los trabajadores de la finca. Y cuando la camioneta entra, los aborda un grupo de la guerrilla. Elías solo iba a comprar un cerdo. Ese día asesinaron a mi amigo Eduardo, dueño de la finca, asesinaron a Elías, asesinaron al celador de la finca y a otras personas. No sé qué pasó con Elías en esos días. Elías estaba emocionado porque estaba conociendo a Cristo, estaba en el proceso, pero se había mantenido reacio, pero tenía interés. Siempre tengo en mi mente el deseo de creer, de que en esos días que dejamos de ver a Elías, el Señor haya actuado en su vida y él haya tenido un encuentro íntimo y personal con Jesús. Que las palabras que logramos compartir en un par de reuniones hayan sido suficientes para que Elías se hubiese convertido en el poco tiempo que le quedó de vida. No todos vamos a tener situaciones tan crueles como la que tuvo Elías, pero puede ser. Pero puede ser. El verso 3 que acabamos de leer también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire cómo termina el verso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Este verso es extraordinariamente revelador porque tiene una particularidad interesante. Y es que nos ubica a todos en un mismo nivel. A los apartados de Cristo, todos están en un mismo nivel. No hay diferencia. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Todos delante de Dios. Si no tienen a su Hijo Jesucristo, es un pecador. Está lejos de la gracia de Dios. Entonces, es interesante lo que Pablo ha hecho en estos 3 versos. Para los creyentes, para los recién convertidos y para los que aún no se convierten. Les ha hecho una radiografía, pero saben, el resultado es feo. El diagnóstico no es nada alentador, más bien es desagradable. La condición que Pablo nos está mostrando a nosotros, de dónde fuimos rescatados, de lo que fuimos salvados, pero al incrédulo le está diciendo, esto es en lo que tú vives. Déjeme decirle que no es nada agradable. Es una condición asquienta. Y esa era la condición en la que yo también viví. Si el libro de Efesios, el capítulo 2, terminara allí, en ese verso 3, esto sería muy desalentador. Sería muy triste. Porque la radiografía ha hecho el diagnóstico, nos ha mostrado tal cual es nuestro pecado, pero no nos presentara una cura, no nos presentara una opción de salida, no nos hablara de la salvación. Esto sería muy lamentable, sería muy desgarrador. Seríamos seres ya condenados, receptores de la muerte como paga y destituidos totalmente de la gloria de Dios. Eso seríamos si la historia terminara allí. Pero bendito y alabado sea el Señor, que no quedó allí. Y los versos 4 y 5 vienen a ser entonces unos pasajes refrescantes y alentadores. Dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué alentador es esto. Hasta hace unos minutos, unos pocos segundos, la historia era desagradable. No teníamos ninguna oportunidad, ninguna opción. Fuimos diagnosticados. Si la historia terminara allí, seríamos desechados, sin ninguna opción. ¿Verdad? Y hay una historia aquí interesante, una palabra que marca la diferencia. Y es un conector adversativo. La palabra per es un conector. Pero un conector adversativo significa que lo que sigue a continuación después de él no tiene nada que ver con lo que acaba de enunciarse. Pero cuando ese conector adversativo le ponemos una palabra adicional y nada menos que es Dios, inmediatamente me está revelando que hay un agente transformador que tiene poder y autoridad para librarme de lo que me han dicho, cuál es mi estado en los 3 primeros versículos, ¿verdad? Me está diciendo que Él es para mí la esperanza. Me está diciendo ese agente conector llamado Dios, que Él es un rayo de luz en mi vida, en ese mundo oscuro en el cual yo vivo si soy un pecador. Eso es lo que me está diciendo. Y me está diciendo además que soy un hombre apartado de Dios. Pero es un rayo de esperanza en este mundo oscuro en el cual yo puedo estar viviendo si estoy lejos de Dios, si no tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, pero Dios empieza el verso. Me está diciendo que Dios es ajeno a ese comportamiento que yo tengo, que es mi responsabilidad el estado en el cual yo me encuentro. Que Él no conjuga con ese comportamiento que yo tengo, que nada tiene que ver con el pecado que habita en mí, con esa condición mencionada en los 3 versos.
Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que cuando el verso 4 empiezo a comprender y se abre un panorama de amor para mí y también para usted, si esa fuera la condición. Este verso 4 me lleva entonces a comprender que Dios odia el pecado. Algunos hemos podido afirmar que Dios no tiene el sentimiento de odio, pero ¿sabes? Dios odia el pecado. Eso es una gran verdad. Pero ama al pecador. Odia el pecado, pero ama al pecador. Y es muy importante que usted sepa esto. Si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no lo ha confesado, porque a lo mejor usted se siente demasiado pecador e indigno de recibir el pecado, de recibir la salvación, perdón, de recibir el perdón. Hombre como Pablo creería que no era merecedor de un perdón. Perseguía a la iglesia, la acosaba, la asolaba, disfrutaba de la muerte de ellos. Y camino a Damasco, ustedes saben ya lo que pasó. Ahora, cuando usted y yo descubrimos como incrédulos que mi estado es ese, que soy un pecador y que Dios me ama, pero odia mi estado pecaminoso, algo extraordinario surge. Y es allí donde entra en acción la riqueza y la sobreabundante misericordia de Dios. Es allí donde entra en acción, y es allí donde se despliega sin límites, como lo hizo conmigo, sin límites, como lo hizo con Pablo, sin límites, como lo hizo con Pedro, después de haberlo negado, de haber cambiado su comportamiento para demostrar a los que le estaban cuestionando que él era uno de Cristo, porque además hablaba como él, y empezó a maldecir, aún para ese Pedro. Aún para ese Pedro. Entonces, toda la riqueza sobreabundante de la misericordia y el gran amor de Dios se despliegan a partir de este momento sobre aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que no le han confesado. ¿Saben por qué Dios hace ese esfuerzo? ¿Por qué despliega tanto amor y misericordia por buscarlo a usted, que es incrédulo, así como me buscó a mí? ¿Sabe por qué lo hace? Porque en su salvación y en la mía, Dios es glorificado. Es allí cuando todo el sacrificio de Cristo en la cruz tiene sentido. Es allí, en ese momento, donde verdaderamente, cuando usted dice yo acepto a Cristo en mi corazón, ese es el más honesto de los gestos de amor y de gratitud que usted y yo podemos tener. Cuando usted levanta la mano y abre su corazón y dice yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, no hay mayor gesto de gratitud y de amor para con Dios que ese. Porque usted está valorando la acción de Dios a través de su Hijo para darnos salvación. Es allí. No hay otro momento tan especial como ese. Esa decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador indiscutiblemente trae gozo en el corazón de Dios. ¿Saben cómo dice Lucas 15:10? Que hay gozo en los cielos. Cámbiela por fiesta si desea. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces creo seriamente que a Dios le gusta eso. Pero también hay un sentimiento contrario cuando usted ha sido expuesto al Evangelio y usted rehúsa aceptar. El mismo verso 36 del capítulo 3 dice que usted está bajo la ira de Dios. ¿Y sabe qué dice además? Que usted no verá la vida. Eso dice el verso. No lo digo yo. Mi querido amigo y amiga que usted hoy escucha aquí, que ha sido invitado, esa persona que le invitó a usted, déjeme decirle que es una de las personas que más le ama a usted en este mundo. Porque quiere para usted uno de los más grandes bienestares que un ser humano puede tener. Hoy quiere esa persona que le ha invitado que usted se exponga
a las misericordias de Dios y a su gran amor. Ese es el deseo de esa persona. Que usted disfrute de esa misma misericordia y amor que ya Él disfruta. Hoy, ese amor y esa misericordia están tocando a la puerta de su corazón. Dice Romanos 5:8 que si no le ha recibido, hoy Dios muestra amor para contigo. Hoy Dios muestra amor para contigo, lo está mostrando. Esta palabra no es casual. No existe la casualidad en medio de nosotros. El verso 5 dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio una vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis hay una afirmación extraordinaria: por gracia son salvos. Déjeme decirle que la muerte espiritual se prolonga más allá de la muerte física. Es un estado de separación total y absoluta de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es en medio de un sufrimiento consciente. Eso significa estar separado de Dios. Eso significa tener muerte espiritual. Repito, la muerte espiritual se prolonga más allá de la muerte del cuerpo y es un estado de separación eterna y total, separado de Dios, pero en un estado de sufrimiento constante. Es muy importante que usted tenga esta claridad. Es muy importante que usted tenga el panorama completo de cuál es su estado sin Cristo. Pero Dios sigue mostrando su amor para con usted como lo tuvo conmigo. Me dice que estando nosotros muertos, ajenos a la vida, sin el Espíritu de Dios, te dice que te ama. Te dice que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz como precio por tus pecados y los míos. Que Jesucristo se entregó en esa cruz como ofrenda perfecta para hacerlo a usted y a mí perfectos delante del Padre. ¿Quiere que le diga algo? Allí sí hay amor. No hay mejor representación de amor que Cristo en la cruz. No la hay. Y eso es a lo que usted se está negando, a ser receptor de ese amor. Usted que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, déjeme decirle algo sumamente importante. En esta congregación, el tema de la salvación lo tomamos muy en serio. Muy en serio. Es por eso que nos rendimos ante la palabra de Dios. Es por eso que la estudiamos, que la escudriñamos, para presentársela a usted de una manera clara y directa, contundente. Hoy, esta palabra puede estar sonando dura, cruel, reveladora de un estado muy lamentable. Pero es necesario que la palabra sea presentada así. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3:36, hemos también mencionado algunos fragmentos de ese verso. Dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta palabra que hoy el Señor ha puesto delante de ustedes, indiscutiblemente, lo creo seriamente, lo ha hecho discernir a usted sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Estas grandes verdades que hemos revelado aquí hoy, para aquellos que rehúsan recibir a Cristo como Señor y Salvador, hoy se convierten en pruebas contra ellos, porque la excusa del desconocimiento ya no les aplica. No aplica. Usted hoy ha sido expuesto a grandes verdades, a palabras reveladoras que Dios tiene en su palabra. Hoy usted puede tener claridad de que usted necesita con urgencia ser vivificado por Dios.
Usted hoy sabe eso. Usted también sabe que necesita con urgencia del poder que levanta a los incrédulos de la muerte y los traslada de la oscuridad a la presencia de la luz admirable de su amado Hijo Jesucristo. Eso usted hoy lo sabe. También sabe, y déjeme decirle, que usted necesita con urgencia de la sangre de Cristo, lo único que tiene el poder y la autoridad para limpiar sus pecados, así como lo hizo conmigo también ya hace más de 20 años. Pero sabe, le voy a confesar algo, un secreto. Yo estuve en esa misma condición. Yo fui rebelde al Evangelio. El Señor lo llevó muchas veces a la puerta de mi casa y me escudaba en mi esposa. Amor, mira ahí otra vez quiénes están. Muchas veces. Fui un hombre alejado de Dios. Fui un hombre pecador. Pero sabe, le voy a confesar otro secreto, creo que más grande aún. La mayoría de los que aquí estamos también estuvimos en esa misma condición, lejos de Dios, viviendo en el pecado, caminando los caminos del pecado. ¿Sabe por qué? Le entendemos y le comprendemos, porque nosotros anduvimos esos caminos. Y por eso sabemos que es urgente que usted dé ese paso. Nos da temor ver cada día usted cómo rehúsa una y otra vez de mantenerse lejos de Dios. Nos da temor. Por eso oramos por usted. Por eso le pedimos al Señor que le abra sus ojos espirituales para que usted se convierta y caigan de usted las escamas que les impiden ver a Jesús, y abra sus oídos para que usted pueda ser receptivo de una vez de la palabra de salvación que Jesús tiene para usted en el día de hoy. Voy a cerrar con una pregunta, porque es lo único que me resta por hacer. Usted, amigo o amiga que hoy nos acompaña aquí, que todavía se mantiene ligeramente distante, y digo ligeramente porque usted hoy ya ha sido expuesto nuevamente a la palabra de la salvación. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué decisión va a tomar ante las grandes verdades que hoy la palabra de Dios le ha mostrado? Hoy es un hermoso día. Es una bendición de Dios haber abierto los ojos. Yo tuve el privilegio de ver a mi esposa a mi lado. Tuvimos el privilegio de recibir unos mensajes muy tempranos de nuestros hijos. Eso es una bendición de Dios. En este hermoso día usted puede también marcar la diferencia en su vida, en lo que resta de ella. Usted hoy puede ser un hombre o una mujer de valor y tomar la decisión más grande que usted va a tomar en su vida. Ninguna decisión va a igualar a esta. Y es recibir a Jesucristo como Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta decisión va a trascender no solo en este mundo, sino en el otro. Usted puede tomar la decisión con quién se casa, y eso afectará a su mundo aquí. Y puede que hasta se equivoque. Usted puede escoger qué va a estudiar, y puede que se equivoque y hace el intento en otra carrera. Usted puede decidir dónde va a vivir y luego se equivoca porque le ponen un parlante todos los sábados y domingos y se muda. Decisiones que tomamos día a día que afectan esta esfera de este mundo, pero recibir a Cristo como Señor y Salvador es la más grande que usted va a tomar en los años y días que Cristo le ha dado a usted. Yo animo, invito que hoy, en este hermoso día, usted que todavía no ha recibido a Cristo como en su corazón,
se anime, le reciba, que usted traiga sonrisas y gozos al corazón de Dios. Piénselo por un instante. Su decisión va a traer alegría y gozo al corazón de Dios, porque usted hoy va a glorificarlo recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Le va a decir: Señor, yo aprecio, valoro mucho lo que tú hiciste con tu Hijo en la cruz. Hoy le doy el valor que se merece y me animo a recibirlo en mi corazón y declararlo mi Señor y Salvador.